Zelensky ya firmó el contrato que le otorga extraer tierras raras a Estados Unidos. Ahora sí, como dices ¿tú qué hubieras hecho siendo Zelensky, por supuesto? No lo sé. No lo sé, creo que Zelensky vive en una situación tremendamente difícil día tras día. El tipo me parece de lo más admirable que he podido ver en mi vida. Eh, ha llevado adelante a su país en una situación de una amenaza, de una tensión tal y sobre todo desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, eh, con una dignidad, con un aplomo, con una serenidad, con una paciencia. No, yo te digo esto, si yo estuviera en un país en guerra, yo quisiera que mi líder fuera igual a Volodymyr Zelensky o Volodymyr Zelensky. ¿Por qué decidió que tenía que hacerlo? ¿Qué considera que son las razones por las cuales convenía ese trato con Estados Unidos? No lo sé. Espero que lo haya hecho precisamente pensando en que va a ayudar a terminar con la guerra, para terminar con la guerra en los términos de la justicia y no en los términos que ya propuso Donald Trump. Le regalas una cuarta parte de tu país, se queda con Crimea y ya con eso ya paramos la guerra hasta que se rearme y traiga más soldados norcoreanos para que vuelva a entrar a matarte, ¿no? Vamos a hablar de una víctima de Putin hoy precisamente.